¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, vamos a estar viendo en este video la dispensación de la conciencia. Es la segunda de las dispensaciones que comienza en la caída del hombre. Génesis 3:6 dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Aquí vemos que la intención del hombre de independizarse de Dios a través de esta rebelión, y se manifiesta en la desobediencia de comer del árbol que tenían prohibido. A partir de allí comienza esta nueva etapa. El hombre cae de la gracia de Dios y Dios establece un pacto incondicional con el hombre. Cuando hablamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de condicional, dijimos que es un pacto que Dios establece con el hombre, pero que el hombre tiene ciertas responsabilidades que cumplir para que Dios a la vez haga aquello que prometió. En el cambio, el incondicional, Dios no se compromete, Dios no requiere del hombre ningún tipo de acto, ni de hecho, ni de compromiso, sino que simplemente le dice qué es lo que Dios va a hacer o dejar de hacer. Lo encontramos en Génesis 3, a partir del 16, pasaje muy conocido por todos. Dice: la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardo y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Acá está lo que Dios determina para este periodo de tiempo, y la responsabilidad del hombre en este periodo era básicamente elegir lo bueno. O sea, ahora ya a través de ese acto de desobediencia, de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, adquieren el conocimiento de qué es bueno y qué es malo, y eso implica la responsabilidad de elegir hacer lo bueno. ¿Sí? Esa era la responsabilidad dentro de este pacto. Bueno, ¿cuál fue el fallo? Bueno, el fallo claramente fue que eligieron hacer lo malo, ¿no? Génesis capítulo 6 nos muestra, dice a partir del 5: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Acá vemos el fallo de la humanidad. También el 11 y el 12 dice: pero vio Dios que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Este es el fallo, digamos, de la dispensación de la conciencia. Ahora, algunas cosas para destacar. En primer lugar, esto de... Ya habíamos hablado del tema de cuando Dios maldice, ¿no? Dijimos que cuando Dios maldice no es que pronuncia una palabra y esa palabra causa un daño, sino que cuando dice que Dios maldice, Dios está diciendo el mal que viene sobre sus vidas a causa como consecuencia de sus actos y de sus hechos. Y acá nos encontramos con otra palabra complicada, que es el verbo. Dice que Dios se arrepintió, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra de Dios y hemos entendido y repetido por siempre que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Pero acá encontramos que Dios se arrepintió, y vuelve a decir Dios se arrepintió. Entonces, la pregunta del millón es: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? ¿No? Y la explicación para esto es que el texto hebreo tiene dos verbos diferentes que se traducen como arrepentimiento, o como arrepentirse, mejor dicho. Cuando hablamos del arrepentimiento como lo entendemos nosotros, aquel de tomar conciencia de que me equivoqué
y querer hacer una cosa diferente, el arrepentimiento humano, por decirlo así, ese verbo en el hebreo es el verbo shub, pero acá el hebreo usa otro verbo que es el verbo naham. El verbo naham es un verbo que significaría suspirar profundamente, ¿no? Un lamento, una expresión de tristeza, de dolor. Eso es lo que significa el verbo naham, pero que Reina y Valera traducen como arrepentirse. Dice, Dios se arrepintió. En realidad una traducción más, que de hecho no estoy leyendo Reina Valera, estoy leyendo la Biblia al día, la versión popular Biblia al día. Pero también traduce de la misma manera arrepentirse, ¿no? Y una traducción más apropiada sería, a Dios le dolió el corazón por haber hecho al hombre, ¿sí? A Dios le dolió el corazón al ver las cosas que el hombre hizo. ¿Se entendió? Entonces hay dos verbos hebreos diferentes que los dos se traducen de la misma manera en español, pero significan, tienen una connotación bastante diferente. Por lo tanto, ¿Dios se arrepiente? Por supuesto que no. ¿Sí? Por supuesto que no, porque Dios tiene una voluntad soberana, una omnisciencia, todo lo sabe, todo lo ve, de forma tal que no hay forma de que Dios pudiera arrepentirse de algo. Muy bien, entonces dijimos que el fallo fue la maldad, está registrado acá en Génesis capítulo 6, y el juicio de esta era es el diluvio, ¿sí? El diluvio, ustedes conocen bien, está allí en el capítulo siguiente, cuando le manda a Noé a hacer el arca, le manda a ingresar al arca, ¿sí? Y capítulo 7 dice, el diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días, cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra, y todo el relato del diluvio, que es el juicio sobre toda esa etapa, sobre la dispensación de la conciencia, y a la vez es el juicio, y a la vez es el fin, es el hecho, el acto que determina el fin de esta etapa, de la etapa de la inocencia, de la conciencia. Y da comienzo, a partir de allí, a partir del diluvio, da comienzo a la dispensación del gobierno humano. Ahí vemos en Génesis 8:19, podríamos determinar como el fin del diluvio, para poner un lugar. Dice, salieron todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno, ¿no? 8:18 dice que salió Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, y salieron todos los animales, ¿no? 8, 18 y 19, o sea, ahí termina el diluvio. Y esta dispensación se va a establecer en base al pacto que Dios hace con Noé, que lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis, los primeros 13 versículos, ¿no? Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra, y prácticamente repite todo lo que establece en el pacto edénico, allí en Génesis capítulo 1, pero con algunas diferencias que ustedes ya seguramente han apreciado, seguramente habrán completado la ficha, así que no le voy a agregar acá, por si alguno no terminó todavía la ficha, lo vamos a ver el lunes por la noche, cuando estemos revisando ahí la ficha 1. Las diferencias, digo, entre el pacto noético y el pacto edénico. Lo que vemos en cuanto a este pacto, que es también el pacto con Noé, es un pacto incondicional. Dios no reclama, no determina que el hombre tenga una responsabilidad X para recibir los beneficios o la promesa de Dios. Y encontramos que entonces que este pacto es incondicional, como vemos ahí en 9, lo que estuvimos leyendo, y los versículos subsiguientes. El pacto en que constaba, del lado divino, o sea, ¿a qué se comprometía Dios? En primer lugar, se compromete a no volver a maldecir la tierra. ¿No? Se compromete a no volver a destruir a todo ser viviente a través de un diluvio, ¿no? Porque encontramos en Pedro que va a haber una destrucción, pero por medio del fuego. Pero Dios se compromete a no destruir por medio del agua otra vez la tierra. Lo que Dios determina es que va a haber un ciclo constante de siembra y cosecha, de frío y calor, de día y noche, invierno, verano,
habla de que estos ciclos van a ser ininterrumpidos hasta el final de los tiempos. Establece el gobierno humano, y el establecimiento del gobierno humano sobresale una medida, una prescripción en este pacto, que es la pena de muerte. ¿Sí? Dios impone a través del pacto con Noé la pena de muerte. Dice aquel hombre, para el homicidio básicamente, dice aquel hombre que derrame sangre, su sangre será derramada. Listo. O sea, pena de muerte para el homicida. Y lo último dice que por ser un pacto con toda la humanidad todavía está en vigencia. Es decir, ¿qué cosas son las que caducaron? ¿Qué cosas son las del Antiguo Testamento que no aplican para nuestra vida? Son aquellas que están determinadas por el pacto que vamos a ver más adelante, el pacto de la ley, donde Dios establece un pacto con el pueblo de Israel. Porque nosotros no somos Israel, no estamos dentro de ese pacto. Por lo tanto, todas aquellas cosas que están incluidas dentro del pacto de la ley no nos afectan en forma directa a nosotros. Pero esta está hecha con un solo grupo humano que existía sobre la tierra, que eran los gentiles o las naciones. No había otro grupo humano. A partir del capítulo 12, 13 del Génesis, encontramos que Dios va a llamar a Abraham y va a constituir el segundo grupo humano sobre la tierra, donde va a dividir a toda la humanidad entre gentiles o las naciones e Israel. Hasta que, después de la muerte de Cristo, aparece un tercer grupo humano, que es la iglesia, constituido tanto de gentiles como de judíos, que aceptan a Cristo como el Señor. Y como dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ¿sí? En la iglesia, somos cristianos. No somos cristianos gentiles, cristianos judíos, cristiano varón, cristiana mujer. No, somos creyentes, ¿sí? Creyentes en Jesucristo. Entonces, esto al ser anterior nos afecta. De hecho, no sé cuánto le gusta el asado, pero bueno, ahí en el pacto dice que Dios le dijo al hombre que podía comer carne, así que por eso comemos carne. Pero es interesante, este gobierno humano va a ser reemplazado por el gobierno de Cristo en el milenio, al final. Esto lo vamos a ver en la última clase. Sí, pero mientras tanto esto está en vigencia. Por lo tanto, si esto está en vigencia, también estaría en vigencia la pena de muerte, porque está incluido dentro del pacto. Es más, Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, habla de que el que imparte justicia en el Imperio Romano tiene la espada. La espada, obviamente, es un arma para provocar muerte, ¿sí? Es decir, que hablando que está en las manos de aquel que administra la justicia, está hablando también de la pena de muerte en el Imperio Romano. Y eso está en el Nuevo Testamento. Después habla de algunos cambios en la naturaleza. Dice, el temor y pavor del hombre sería sobre todo animal, permitiendo su dominio. Se le permite al hombre alimentarse de la carne de los animales, y aparece el arco iris como la señal del pacto. La única responsabilidad que el hombre tenía, que era lo que está establecido ahí en el versículo 1 del capítulo 9, era fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, en virtud de esta responsabilidad evidente que tenían, el fallo fue justamente que no se esparcieron. En lugar de llenar la tierra, de esparcirse por la tierra y habitar toda la tierra que había sido deshabitada a causa del diluvio, ellos en lugar de eso no se esparcieron, se dedicaron a construir ciudades y a congregarse, ¿no? A juntarse. Y la edificación de imperios es y fue parte siempre del plan satánico de unir al mundo contra el Mesías. 11.4 de Génesis dice: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra, ¿no? Buscaron hacerse un nombre para sí mismos en lugar de tener el nombre de hijos de Dios. Buscaron hacerse su propio nombre. Entonces acá aparece nuevamente la rebelión, la búsqueda de la independencia de Dios, y esto constituye el fallo de la dispensación del gobierno humano, y va a tener como juicio la confusión de lenguas ahí en la Torre de Babel, que registra el mismo capítulo de Génesis 11,
los versículos del 5 al 9, dice: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, que significa confusión, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Es decir, que este es el origen de las lenguas de la tierra. ¿Sí? Las distintas lenguas todas nacen allí en Babel. Es interesante que ahí publicitan por los canales de cable, por internet, una empresa que se dedica a la enseñanza de idiomas y se llama Babel. Muy curiosamente, muy interesante, Babel. Y finalmente esta etapa termina, como les dije, en el capítulo 12, versículo 1, donde Dios llama a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, dice 12:1, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios llama a Abraham y eso va a constituir el inicio de la dispensación de la promesa. Vamos a dejar acá este video y vamos a comenzar el próximo en este nuevo tema.